Hola amigos, bienvenidos a Matizar Manualidades. Hoy vamos a realizar este hermoso proyecto, la Virgen Desatadora de Nudos. Este es el marco, estas son sus medidas. El fondo es en MDF. Y acá vamos a empezar a pintar con la pinceleta y acrílico color blanco. Vamos a pintar el fondo para allí empezar a trabajar nuestra Virgen en esta técnica de vestido. Vamos a ir matizando un poco de ocre, acrílico también, y vamos a ir incorporando los colores. Vamos a fundirlos, como les digo, para crear ese fondo para nuestro cuadro. Vamos a ir difuminando. Aquí vamos a incorporar varios colores, un poco de color siena, la parte de abajo que quede un poco más oscuro. Bueno, aquí ya ha quedado así, ya está totalmente seco. Pinté sus bordes con color ocre también. Y ahora lo que voy a hacer es con esta espuma, me voy a ayudar de ella y voy a aplicar un poco de metalizado oro. Así en esta forma, dando unos toquecitos o un ponceado en toda la parte del marco. Este metalizado lo que hace es resaltar un poco más el marco del cuadro. Ahora tenemos acá un metalizado bronce y vamos a intercalarlo así en los espacios que nos han quedado del metalizado oro. Lo vamos a hacer por todo el marco del cuadro. Miren, ya quedó así, como brilla de bonito. Y continuamos. Acá tengo este busto, es en resina, para hacer nuestra Virgen Desatadora de Nudos. Acá en la parte de atrás es plano, que es muy importante para que se pegue mejor al cuadro. Tiene sus orificios para colocar sus brazos. Estas son sus manos. Ya abrí muy bien los orificios para introducir por ahí el alambre. Tengo aquí este alambre de 20 centímetros para sus brazos. Es un alambre dulce número 14. Vamos a introducirlo por esta parte, así. Si queremos podemos medir, o yo ya lo hago así de esta forma para que nos queden los brazos iguales. Si nos queda uno un poquito más largo, le sacamos, le alargamos. Y ya paso siguiente, vamos a colocar o a pegar sus brazos o sus manos al alambre. Como siempre, con pegamento instantáneo y un poquito de bicarbonato. Acá lo más importante es darnos cuenta que sus manos correspondan al lugar que es para pegarlos, con su dedito pulgar arriba. Y empezamos. Le ponemos un poco de pegamento instantáneo, unas 2 goticas. Introducimos su manito, así en esa forma. Y le ponemos un poquito de bicarbonato. Lo que el bicarbonato hace es que se solidifique el pegamento instantáneo y haga una buena pega o quede bien pegado. Después volvemos a poner otras 2 goticas de pegamento instantáneo para que quede muy bien pegado. Y vamos a esperar a que seque un poco. Voy a hacer lo mismo al otro lado. Bueno, aquí ya está así de esta forma. Ya han quedado así sus brazos. Ahora lo que voy a hacer es a darle volumen al brazo. Tengo esta tela que se llama tela lurex. Estira y tiene unos brillantes en ella. Empezamos con la silicona caliente. Desde aquí, desde esta parte. Y vamos a ir envolviendo todo su brazo, como les decía, para darle un poco de volumen. Un poco de la historia de la Virgen Desatadora de Nudos. Es una advocación mariana del siglo XVIII en Alemania que representa la Virgen desatando los problemas de la vida. Acá seguimos recubriendo. Tomo un poquito de la parte del brazo y paso por encima. Pego muy bien
y lo que me sobró le voy a subir hasta la parte del hombro. Así ya nos queda ahí. Esta tirita tiene más o menos 2 centímetros de ancha y ya nos quedaría así. Voy a hacer lo mismo al otro lado. Bueno, aquí ya ha quedado así en esa forma. Ya se le dio el volumen a sus brazos. Ahora lo que voy a hacer es pintar esta parte del manto que trae para unificarla con el color de su cabello. Tengo aquí esta pátina de color siena y con un pincel de cerdas suaves vamos a pintar toda la parte del manto. No voy a retirar la pátina, la voy a dejar que seque completamente en el manto. Bueno, acá ya ha quedado así en esta forma. Voy a dejar secar muy bien y ya tengo aquí, la tengo presentada sobre el marco o el cuadro. Tenemos esta aureola, está hecha en lámina de bronce y la voy a pegar aquí en esta parte que quedó con luz. La voy a pegar con pegamento instantáneo. Ponemos directamente sobre la pieza. El cuadro original se encuentra en la iglesia St. Peter am Perlach en Hamburgo, Alemania. Y la Virgen está coronada con 12 estrellas. Por eso esta aureola que estoy utilizando también con esas mismas 12 estrellas. Bueno, acá pegamos muy bien. Y ahora vamos a pegar la Virgen también. Con el mismo pegamento instantáneo colocamos un poco y la vamos a asegurar ahí en esa parte. Como les decía, esta parte es plana, la de atrás de la Virgen, y es muy importante para que quede muy bien y se adecue muy bien al cuadro. Bueno, acá seguimos pegando con este pegamento instantáneo por todo alrededor. Y vamos a aplicar también un poco de bicarbonato para sellar muy bien la pieza y quede bien fija al cuadro. Por último, ponemos nuevamente un poquito de pegamento instantáneo y limpiamos muy bien el excedente de bicarbonato con una brochita o con un pincel. Bueno, acá tenemos este cono de isopor pores. Tiene esta medida y lo que hice fue cortarlo por la mitad. Este rostro tiene una medida de 3 centímetros, yo lo multiplico por 8, serían 24 centímetros, pero si queremos lo podemos dejar un poquito más largo. Este va a quedar más o menos de 28 centímetros y ahí quedaría muy bien. Lo que voy a hacer es pegarlo, voy a utilizar pegamento para icopor. Ustedes pueden utilizar este pegamento que se consigue en las papelerías o también se podría utilizar polvón para madera y dejarlo secar muy bien. Aplico así en esta forma. Voy a esparcir muy bien en la parte de arriba también para pegarla al busto. Voy a esperar que seque unos minuticos y ya quedaría listo para pegarlo al cuadro. Bueno, tengo por acá este cabello artificial que voy a poner en su cabeza porque la Virgen desatadora de nudos lleva su cabello suelto y cae sobre sus hombros. Esto en el arte barroco solía simbolizar la libertad del espíritu y su condición de mujer joven y pura. El color del cabello es castaño. Bueno, acá vamos a tomar un poco de silicona fría y vamos a pegar todo su cabello. La devoción surge de la historia de una pareja noble alemana, al borde del divorcio, que buscó ayuda del sacerdote Jacob Rem. El padre oró ante una imagen de la Virgen y, según la tradición, una cinta nupcial que representaba los nudos de sus problemas se desató milagrosamente, reconciliándolos. En agradecimiento, el nieto de la pareja encargó al pintor Johann Georg Melchior un cuadro que representara este hecho. Bueno, acá continuamos pegando
todo el cabello. Aquí voy a cortar en esta parte y continúo asegurando. Lo voy acomodando muy bien para ya pasar al siguiente paso. Bueno, acá ya ha quedado así. Ahora lo que voy a hacer es pegar el cono. Ya está seco. Lo voy a ubicar muy bien y le voy a hacer presión por un rato. Acá tengo la tela de su vestido. Como dijimos, es una tela roja, es un lurex. Estira y tiene este brillante. Estas son sus medidas. Lo que voy a hacer es un recogido en la parte de arriba. Voy a coser en puntada recta y luego voy a recoger. También tengo su manga, que es esta. La voy a coser acá en esta parte. Y tengo también lo que va a ser su manto. Esta tela es una tela velvetín de este color azul rey. Voy a pasar una costura por todo el centro para que quede un recogido. Igualmente está la otra parte del manto, la parte superior. También trae una parte blanca, que es esta. Es un manto más pequeño sobre su pecho. Bueno, acá tengo ya así el vestido. Cosí en puntada recta y alé para hacer un recogido en la parte de arriba. Estas son sus mangas. Ya están cerradas. Acá su manto, como les dije, pasé una costura. También en puntada recta y la recogí así en esta forma. Ese es el manto más largo que trae y el pequeño que trae en la parte superior. Bueno, acá ya está seco. Voy a empezar a pegar su vestido acá con silicona fría. Voy a ir recogiendo muy bien para pegar en la parte del busto. Lo voy acomodando. Es una de las devociones marianas más queridas, impulsada fuertemente por el Papa Francisco, quien conoció la imagen durante sus estudios en Alemania. Una copia del cuadro se encuentra en San José del Talar, una iglesia en Buenos Aires, Argentina. Los laterales también los vamos a asegurar muy bien con esta silicona fría. Vamos a doblar hacia adentro la tela y vamos a pegar en el MDF. Amigos, yo los invito a que se suscriban al canal, me regalen un like, me dejen sus comentarios, son muy importantes para mí. Compartan este video con sus amigos para llegar a más personas y puedan realizar este tipo de trabajos. Una vez así, voy a continuar pegando su manga. La introduzco en el brazo y acá voy a asegurar muy bien con la silicona en la parte de arriba y también en la parte de su puño. Acá ya están sus dos mangas pegadas, el puño del otro lado y estoy pegando este de acá. Acá esta manga, si ustedes quieren, la pueden dejar más angosta o la dejan así y la pegan. Como siempre les he dicho, este canal está únicamente para aportarles ideas a ustedes. Ustedes hacen el resto. Bueno, acá tenemos el manto. El blanco, lo que voy a hacer es aplicarle un poco de polvón para madera, pegamento blanco. Esta es la única pieza que va a ir con este pegamento blanco. Lo voy a esparcir muy bien con un pincel sobre toda la tela. Esta es una tela hindú blanca, de la que utilizo para los aldeanos o las aldeanas. Acá lo que le voy a hacer es un doblez. Y voy a hacer unos dos prensecitos.
y la voy a ubicar en el vestido de la Virgen. Yo realicé este cuadro guiándome por la imagen de la Virgen desatadora de nudos. Esto es lo que podemos hacer cada uno, guiarnos por las imágenes que encontremos para hacer lo más real posible o lo más parecida posible a las imágenes originales. La Virgen sin velo total, a diferencia de otras advocaciones donde el velo cubre todo el cabello, aquí el velo azul descansa más sobre sus hombros y espalda, permitiendo que su cabello sea visible. Esto lo presenta de una manera más cercana y maternal. La corona de estrellas sobre su cabeza y el cabello suelto destaca la corona de 12 estrellas que representa las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, identificándola como la mujer del Apocalipsis. Acá voy a pegar ya el manto de su cabeza, vamos a ir presentándolo y mirando cómo lo vamos a pegar. Teniendo ya una idea, aplicamos la silicona fría y empezamos a ubicarlo. Esta tela velvetín o suavetina o terciopelo, cualquiera de las tres la pueden utilizar acá. Una tela brillante, muy manejable y muy suave. Y nos puede dar la forma que nosotros querramos. Acá con la ayuda que le hicimos con esta costura, aunque cada uno puede hacerlo como quiera, esto es solamente una idea, vamos a pegar el resto del manto. Acá lo vamos a presentar primero cómo nos quedaría y luego lo vamos a ubicar. Amigos, yo los animo a realizar este trabajo, realmente es algo muy fácil. Es únicamente de cuidado, como siempre les he dicho, pero realmente es muy fácil de elaborar. Estos cuadros se ven muy bonitos. Y podemos utilizar aquí las telas que nosotros querramos. Si tenemos de pronto retazos en la casa de algunos trabajos que hayamos elaborado. Creo que casi la mayoría trabajamos las manualidades, siempre tenemos algo que nos sirve. Y podemos hacer estos cuadros muy bonitos para regalar, ya sea para el Día de la Madre, para un cumpleaños, un detalle, el Día de la Secretaria, el Día del Amor y la Amistad, un regalo especial para mamá, para una hermana, para una amiga, incluso para un amigo, para el papá. Se pueden hacer diferentes tipos de cuadros, un cuadro de San José. Bueno, todo dejarlo a la creatividad, a la imaginación. Podemos realizarlos también para vender, para emprender. Acá continuamos asegurando su manto, ubicándolo muy bien. Ya estamos terminando aquí en esta parte. Ahora acá tengo la luna que tiene bajo sus pies. La tracé en este icopor. Es un icopor de CA 30. Este es el molde. Y lo que hice fue pasarlo al icopor, así. Ahora lo vamos a cortar con el bisturí. Es importante que la cuchilla esté bien afilada y hacerlo así en esta forma para que nos quede derecho y no vaya a quedar un lado más ancho que el otro, nos quede parejo. Así lo vamos sacando. Y podemos hacer varias pasadas para quitar la parte de abajo y sacar la pieza completa. Acá una vez así voy a pulir muy bien estos bordes de la parte que voy a dejar hacia adelante, así en esta forma, en la parte de abajo y en la parte de arriba, y ya lo dejaría así para forrar. En la parte de atrás voy a abrir un poquito con el bisturí, no tan profundo, por todo el contorno para hacer la técnica de patchwork sin aguja para forrar la luna. La vamos a forrar en una tela lamé plateada. Tengo esta por acá de otro trabajo, la voy a utilizar, esta tela estira.
y voy a forrar entonces ahí la luna. Lo primero que voy a hacer es marcar, dejarle una ventaja para cortar después y luego introducir la tela en la ranurita que hicimos. Bueno, acá ya ha quedado así. Ahora me voy a ayudar con un bisturí punta de lanza. Los que tengan lima metálica lo pueden hacer también, o nos podemos ayudar con cualquier herramienta, teniendo mucho cuidado, y vamos a forrar totalmente la luna. Entre las peticiones que más se le hacen a la Virgen desatadora de nudos está los nudos en las relaciones, sanar los matrimonios en crisis, reconciliar a los padres con los hijos, encontrar empleo o salir de deudas asfixiantes, por la salud también, por enfermedades físicas, pero especialmente por sanación de adicciones o depresiones. Realmente yo doy testimonio de la intercesión de la Santísima Virgen. Las veces que he hecho la novena, he alcanzado las gracias que he pedido conforme a la voluntad de Dios, porque muchas veces no todo lo que se pide es lo que nos conviene para nuestro bien físico y espiritual. Pero realmente es impresionante todo lo que ella logra alcanzar. Corté otra pieza en la misma tela y la voy a asegurar con silicona fría. Vamos a pegar muy bien para terminar de recubrir. Esta sería la parte de atrás, la que va pegada contra el cuadro. Y ya nos quedaría así. Si nos sobra algo lo podemos pulir con unas tijeras. Continuamos con los ángeles o querubines que trae la imagen del cuadro. Son estos dos niños que tengo yo acá. Los vamos a transformar en angelitos. Primero que vamos a hacer es pintar con este color y un pincel de cerdas suaves. Vamos a pintar ese vestidito que traen en el fondo, así en esta forma. Voy a dar una capa. Esto tiene un buen recubrimiento y ya lo dejaríamos así. Vamos a dejar secar muy bien. Amigos, si ustedes necesitan este material, este kit, lo pueden adquirir conmigo. Por acá les dejo el número de contacto en WhatsApp. Aquí ya están secos, miren, han quedado así. Ese nácar los hace brillar bastante. Quedan muy muy lindos. Y ahora lo que voy a hacer es elaborar sus alas. Tengo aquí esta plantilla en un cartón. Voy a pasar a sacarla ahora en una tela de peluche blanco corto. Esta es la tela. Voy a fijar muy bien hacia dónde peina el peluche. Lo vamos a dejar peinando hacia arriba y ahí vamos a cortar, marcar y cortar. Ya tengo aquí esta, miren cómo queda. La presentamos en el angelito para que lo vean. El peluche peina hacia arriba, miren. Así, los vamos a dejar. Y con ellos ya quedaría así, miren. Bueno, acá voy a pegar la luna en esta parte de abajo con la silicona. Le ponemos buena cantidad y vamos a mirar que nos quede bien distribuida la luna ahí, bien derechita. Y hacemos presión. Aquí ahora voy a ubicar muy bien los querubines, los angelitos. Vamos a presentarlos así primero para mirar cómo nos quedan y mirar dónde los ubicamos mejor. Estos ángeles cada uno tiene una función diferente. Uno es quien le presenta a la Virgen la cinta llena de nudos, que estos son los que simbolizan los pecados, los problemas y las dificultades de nuestra vida, que a veces nos parecen tan imposibles. Y el otro ángel es el que recibe de manos de María la cinta ya desatada y lisa. Bueno, aquí con esta misma silicona que estamos trabajando vamos a pegar las alas, que el peluche quede contra la parte del angelito. Así, miren cómo queda de lindo.
Así hacemos presión y esperamos a que seque. Igual vamos a hacer al otro lado para luego pasar a asegurar. Bueno, acá vamos a asegurar muy bien con el pegamento instantáneo. Vamos a poner unas goticas acá en esta parte según en la posición que los vamos a dejar. Y vamos a hacer presión por un momento hasta que quede bien pegado. Acomodamos sus alas y hacemos lo mismo al otro lado. Bueno, la iglesia celebra su festividad principalmente en 2 fechas. El 8 de diciembre, que es la celebración más extendida ya que coincide con la solemnidad de la Inmaculada Concepción, dado que esta advocación es una representación de la Inmaculada. Muchos países como Argentina y Colombia la celebran oficialmente este día. Y también el 28 de septiembre en diversas comunidades y santuarios en el mundo entero. Continuamos acá con la serpiente que lleva. Yo la voy a hacer de este cordón. Aquí voy a pegar muy bien para representar su cabeza. Ustedes la pueden hacer de cualquier material, puede ser de porcelanicrón. Yo la quise hacer así para más rápido. Aquí le voy a ir pegando, dándole la forma. Esta serpiente bajo sus pies de la Virgen muestra cómo ella aplasta con su pie la cabeza de la serpiente que simboliza el mal o el pecado. Amigos, una vez más los invito a que se suscriban al canal, me regalen un like, compartan este video con sus amigos para llegar a más personas y puedan realizar este trabajo. Me dejen sus comentarios, son muy importantes para mí. Si ya conocían esta advocación, si habían oído hablar de ella o si alguien tiene un testimonio, pues es muy bello, también muy lindo. Ustedes saben que todo lo que yo muestro aquí siempre trato de indagar todo lo que ha sido, todo lo que representa, entonces es muy importante. No se les olvide suscribirse, compartir, dejarme sus comentarios y un like. Ya ha quedado así. Aquí tengo su pie. Esto es opcional si lo quieren poner. Realmente en la imagen está. Se puede sobre la luna o aquí como yo lo voy a pegar con pegamento instantáneo, simulando estar sobre la cabeza de la serpiente. Ella la está pisando. Así. Ahora lo que voy a hacer es acomodar muy bien su vestido. Le voy a tratar de hacer las mismas ondas que tiene. Y lo voy a hacer con la silicona fría. Todos súper invitados a hacer esta novena a la Virgen Desatadora de Nudos. A veces todos tenemos problemas, pero a veces nos parece que como que somos los únicos con problemas, con todas estas cosas que pasan, pero resulta que la oración es muy importante. Así como Jesús oró, Él mismo siendo Dios, pues mucho más nosotros, ¿no es cierto? Y poner toda nuestra fe en Él. Y aquellas cosas que nos parecen imposibles, pues por la intercesión de su Santísima Madre, así como hizo en las bodas de Caná, se pueden alcanzar por medio de ella. Aunque todo no es conveniente, entonces todo es conforme a la voluntad de Dios. Aquí quise poner un encaje blanco en el borde de su puño para perfeccionar un poco más esta parte. Es un encaje delgado de 1 centímetro y con la silicona fría lo pegamos muy bien ahí. Ya han quedado así. Ahora ubicamos muy bien sus manos. Vamos a pegar esta paloma blanca que aparece en la parte superior del cuadro original, descendiendo sobre María. Representa al Espíritu Santo.
Su presencia es fundamental por varias razones teológicas y simbólicas. Indica que María no actúa por su propia cuenta, sino que es guiada e iluminada por el Espíritu Santo para realizar el milagro de desatar los nudos de nuestras vidas. Acá tengo el cordón. Voy a empezarle a hacer los nudos. Este es un cordón chino más pequeño, redondo. Es blanco con dorado. Y voy a hacer varios nudos y voy a ir presentando aquí en el cuadro para mirar dónde los voy a pegar. Acá hice 3. Vamos a ponerlo acá para ir mirando cómo quedan. Vamos haciendo otro y los vamos a ir ubicando para pasar a pegar. Aquí con el pegamento instantáneo vamos a empezar a pegar. Vamos a tener ahí un momento mientras se pega y continuamos. Pasa por la otra manita del ángel. Aquí vamos a hacer otro nudo. Y vamos a pegar en las manos de la Virgen María, porque ella lo está desatando o desanudando. Aquí reforzamos un poquito más con nuestro pegamento y pegamos acá en las manos de la Santísima Virgen María. Acá ya bajamos. Podemos medir y cortar donde nosotros querramos el lazo. Y ya ha quedado así en esta forma. El lazo suelto ahí en esa parte. Miren cómo se ve acá. Y este ha sido el resultado final de la Virgen desatadora de nudos. Espero se animen a realizar este trabajo. Realmente es algo muy hermoso. Un trabajo de cuidado únicamente, pero fácil de hacer, de elaborar. Como les decía, un detalle muy hermoso y muy especial para regalar, incluso para emprender y para vender. Así que amigos, nos vemos en un próximo video. Y no olviden que esto es arte hecho a mano con todo el amor. Bendiciones.